Alexander Sutherland Ney nació el 17 de octubre de 1883 y falleció el 23 de septiembre de 1973. Nació en Forbar, Escocia, hijo de un maestro primaria rural de carácter tímido y poco aficionado a los libros, quien adoraba trabajar con las manos. Estudió en la Universidad de Edimburgo y obtuvo su licenciatura en 1912. Trabajó como maestro en el sistema público, pero pronto surgió su descontento con la educación tradicional, ante lo cual este educador escocés defendía el fin de la jerarquía y la rigidez como medio de formar individuos libres y creativos. El contexto en que se desarrolló su pensamiento se sitúa después de la Primera Guerra Mundial, en donde doctrinas totalitarias como el fascismo, el nazismo y el comunismo provocaron que diversos pensadores clamaran por la libertad de pensamiento y de acción. La pedagogía libre considera que el proceso de enseñanza-aprendizaje está autorreglamentado por el propio educando, sin que el educador tenga como función que apoyar y estimular el desarrollo natural del niño. La educación debía ser tanto intelectual como emocional y adaptarse a la capacidad y necesidades psicológicas del niño. Planteó que la escuela debe eliminar la concurrencia, los premios y los castigos. Fue un hombre práctico y poco afecto de las teorías, desarrollando sus ideas pedagógicas basando en el filósofo humanista Jean Jacques Rousseau, quien creía que la bondad innata del hombre, así como los estudios psicoanalistas como Freud, lo llevaron a delinear su sistema educativo. Para Neil, la educación debía trabajar básicamente con la dimensión emocional del alumno, para que la sensibilidad sobrepasara siempre la racionalidad. Él creía que la racionalidad con los padres, con su natural sobreprotección, impedía que los hijos desarrollaran la inseguridad suficiente para conocer el mundo, y sea de forma intelectual, emocional o artística. Por eso los alumnos de la escuela Summerhill, de la cual fue fundador, tenían que permanecer allí y recibían visita de sus padres de forma esporádica. Una frase resume esto: los creadores aprenden lo que desean aprender. No sabemos cuánta libertad de creación matan las salas de clase. Para Neil, su método es un remedio contra la infelicidad causada por la represión y la sociedad del consumo, por la familia y por la educación tradicional, por lo que su sistema se fundamenta en 10 principios básicos. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 y falleció el 22 de mayo de 1997. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los derrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia, es decir, el mundo sistematizado y el mundo crítico, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que a su vez se traduce en una política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que los hombres se hace historia y busca reencontrarse. Es el movimiento en el que busca ser libre. Esta es la educación que busca ser práctica de la libertad. La metodología surge de la práctica social para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa. El marco de referencia está definido por el histórico y no puede ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres, en su calidad de sujetos cognoscientes, capaces de transformar su realidad. La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de conocimiento. Estas son la capacidad creativa y transformadora del hombre, la capacidad de asombro que cualquier persona tiene, sin importar la posición que ocupe en la estructura social, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste.
Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión, por ser una pedagogía basada en la práctica y está sometida constantemente al cambio de la evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser incabado y este ser incabado es el centro y motor de esa pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y desarrollo como una constante formulación. Las aportaciones de Paulo Freire fueron como punto número 1, campañas de alfabetización que buscaban la creación de conciencia en la persona. 2. Propone la pedagogía de la liberación de participación popular. Y 3. Un desarrollo de método cimentado en el principio de que el proceso pedagógico debe partir de la realidad que rodea al educando. De Crowley nació el 23 de julio de 1871 y falleció el 9 de septiembre de 1932. El método de Crowley busca que se convierta en una pedagogía donde el método de enseñanza, que fue ideado por Ovid de Crowley, tenga como base el descubrimiento de los intereses y necesidades de los niños. Esto hará que los niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje, teniendo una motivación desde el primer momento, ya que podrán fomentar su aprendizaje con conceptos que les atraerán. Al sentir motivación, tendrán más atención y serán los niños los que sean capaces de buscar el conocimiento, potenciando así el aprendizaje. La educación para Ovid de Crowley era un medio para que los niños pudieran aprender a vivir en sociedad y que ellos mismos pudieran construir su futuro. Para que esto fuese posible, los niños deben ser capaces de encontrar el valor del esfuerzo y la satisfacción del trabajo bien hecho. De esa manera se podrá favorecer que el niño pueda adaptarse a su entorno y que sea capaz de identificar sus necesidades para poder satisfacerlas y poder integrarse socialmente. De Crowley estaba convencido de que hay que añadir pedagogías innovadoras en los programas y métodos educativos para que de este modo se pueda avanzar en la enseñanza y conseguir buenos resultados académicos. Los niños deben ser los protagonistas de su aprendizaje y no caer la motivación. En el método de Crowley se tendrán en cuenta los proyectos o núcleos temáticos que sean interesantes para los niños y que tengan que ver con su entorno real. Además, se tienen en cuenta otras claves también importantes, como que no existen asignaturas, cada tema tiene una forma de estudio diferente, la observación de los niños es la forma de saber cómo van a orientar la metodología, la experimentación es importante, su metodología puede comprender todas las edades escolares, son los niños los protagonistas del aprendizaje y la motivación por aprender es lo más importante. Para agrupar a los niños y poder realizar la pedagogía de forma exitosa, será importante tener en cuenta no solo la edad de los pequeños, sino también cuál es el nivel de desarrollo, su capacidad cognitiva y también el ritmo de aprendizaje. Cada niño tiene un ritmo diferente de aprendizaje y es necesario respetarlo para que se sientan motivados y capaces de aprender aquellas cosas que les interesan. Este método huye de los grupos homogéneos y prefiere tener grupos heterogéneos, con pocos niños, para que se les pueda atender adecuadamente a cada uno de forma que no pierdan la motivación, ni el hilo, ni el aprendizaje. Además, resulta primordial que las necesidades e intereses de los niños sean los protagonistas en todo momento y que sean los que se mueven el planteamiento de la enseñanza. Gracias a sus necesidades se podrán tener en cuenta los centros de interés a los proyectos a realizar. Los padres son los que tienen la última palabra en la educación de sus hijos y deberán valorar qué tipo de pedagogías alternativas son las más adecuadas para sus hijos o si abogan por la pedagogía tradicional. Pero en uno u otro caso, es necesario siempre respetar las necesidades de los niños y sobre todo su ritmo de aprendizaje y su capacidad intelectual. Johann Henry Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 y murió el 17 de febrero de 1827, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo, que aplicó los ideales de la última Ilustración a la pedagogía. Al igual que sus predecesores, Comenius y Rousseau, Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y a las contradicciones en la sociedad humana se debían buscar en una buena educación.
Creía que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal, que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantarles conocimientos, algo que solo constituye una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre moral total. Este hace el bien y ama sus acciones, se basa en la fe y en lo posible, deja a un lado su egoísmo y fundó varias instituciones educativas tanto en Alemania como en regiones de Suiza y de habla francesa. Escribió muchas obras que explican sus principios modernos revolucionarios de la educación. Su lema fue el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi, el analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado hacia 1830 casi por completo. Para recuperar, las obras más significativas de Enrique Pestalozzi fueron Vigilia de un solitario, 1780. Una hoja suiza es una revista compuesta y editada por Pestalozzi. Mis indagaciones sobre el proceso de la naturaleza en el desarrollo de la humanidad, 1797. Libro de las Madres, 1803. Carta a un amigo sobre mi estancia en Stauns, 1807. Al buen talante, la seriedad y la hidalguía de mi época y de mi patria, 1815. Carta sobre la educación infantil, 1819. El canto del cisne y los destinos de la vida, 1826. Y Epístola a Phryne sobre la amistad, 1782. Como conclusión se podría decir que los aportes principales en base a los conocimientos de Pestalozzi en la educación fueron que le dio importancia al desarrollo del niño, puso en práctica la organización de experiencias y actividades por medio del juego, valoró las actividades espontáneas del niño e hizo énfasis en la ejercitación de las actividades manuales. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712. Vivió en una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga poder. Se crió en una familia humilde. Su padre trabajó como relojero y su madre falleció días después de su nacimiento. A consecuencia de su situación, descuidó su educación en sus años iniciales. El ilustre filósofo cobró fama en su primera publicación, Discursos sobre las ciencias y las artes, obteniendo el premio de la Academia Francesa de Dijon, donde daba respuesta a la pregunta de si el restablecimiento de las ciencias y de las artes había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, que creía que lejos de purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al mundo de la virtud. Su principal obra de la educación, la cual es Emilio o de la educación, consideraba la mejor y más importante de sus obras. Su premisa está sujeta en que el cauce natural de las cosas es lo que debe guiar el desarrollo del hombre
desde su nacimiento hasta su vida adulta, conduciendo al niño a partir de sus impulsos naturales y espontáneos que la experiencia cotidiana les irá proporcionando. Esta obra consta de 5 libros, donde en el primer libro Rousseau teoriza y reflexiona sobre la noción de sensación, sobre la relación que establece el niño con los objetos sensibles, sobre la manera cómo ejercita su cuerpo y cómo se entrenan los sentidos durante la infancia, con el propósito de que aprenda a conocerse a sí mismo. En el segundo libro, se preocupa por dar a conocer lo que piensa sobre la relación de los sentidos con el conocimiento y la instrucción del niño, y cómo se forma la razón sensible o pueril de tal forma que pueda llegar a ser capaz de ejercitar la razón y el espíritu. En el tercer libro, desarrolla los conceptos de utilidad y pensamiento, situándolos como los ejes centrales sobre los que se identifica la necesidad de la educación del niño, basada en la elección de un oficio y en la formación de las facultades para pensar. Y por último, en el cuarto y quinto libro, precisa que la educación del joven tiene que ver con su formación en tanto ser activo, un joven pensador y un hombre capaz de dar cuenta de la relación consigo mismo, con los demás y con toda una sociedad. Algunas características del pensamiento de Rousseau son que la educación debe centrarse en quien es enseñado y no en lo que se enseña. Se debe partir del interés del alumno. El maestro debe ser de apoyo y orientación. Como tercer característica tenemos la prioridad de la educación son las necesidades e intereses del niño. Y algunos de sus principios de la teoría establecida es que el niño debe poseer la libertad, no debe existir prohibiciones, sino la espontaneidad innata de él. Como segundo principio encontramos que se debe educar ante la acción. El tercer principio nos habla que en el proceso educativo nada es enseñable, sino todo debe ser descubierto por el educando a partir de la experiencia misma. El proceso educativo, como quinto principio, debe adaptarse a las características y necesidades del niño, del educando en este caso. Y pues bueno, además el filósofo Rousseau contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos de pensamiento, definió los principios básicos de cualquier sistema democrático, propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad, estableció la libertad como valor moral, construyó una percepción positiva del ser humano y sobre todo desarrolló una nueva pedagogía que instituye una filosofía de vida ética. Es así como, podemos resumir que debido a sus aportaciones Rousseau llegó a ser considerado como uno de los principales líderes intelectuales que hizo una participación dentro de la Revolución Francesa, puesto que sus pensamientos formaron las bases para el inicio del romanticismo, además de permitir el inicio de nuevas teorías filosóficas como la liberal, republicana y democrática. Y aquí podemos encontrar la gran importancia y sobre todo la aportación de Rousseau para la educación. La pedagoga María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 y falleció el 6 de mayo de 1952. Fue una educadora científica, médica, psiquiatra, filósofa y psicóloga, devota, católica, feminista y humanista italiana. Montessori se interesó por la educación de los niños con deficiencias mentales y aplicó estos métodos experimentales, consiguiendo que estos niños aprendieran a leer y escribir. También desarrolló sus propios métodos que más tarde aplicó a toda clase de niños. Y a través de sus prácticas profesionales llegó a la conclusión de que los niños se construyen a sí mismos. El método de Montessori se centra en el rol del maestro. Esto quiere decir que el maestro no es el centro de atención de la clase, sino el alumno. El maestro es un guía quien proporciona un material de apoyo, un material didáctico con el cual va a trabajar el niño y con base a sus habilidades va a ir adquiriendo nuevos conocimientos. El maestro también es un mediador que va un paso atrás del alumno
Esto quiere decir que él solamente va a observar cómo el material didáctico que le ha proporcionado a su alumno le va ayudando en su proceso de aprendizaje. El pedagogo y biólogo Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 y falleció el 16 de septiembre de 1980. Tras años de investigación empírica, formuló un modelo explicativo sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción y experiencia, al cual llamó teoría del desarrollo cognitivo. En esta teoría nos dice cómo el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo que los rodea. También dice que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo. Piaget centró esta teoría en 4 etapas: sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La etapa sensoriomotora abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. En esta etapa el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. En la etapa preoperacional abarca desde los 2 hasta los 7 años y el niño desarrolla la capacidad de representación, crea imágenes mentales de la realidad, imita las acciones de los adultos, muestra signos de juego simbólicos, los cuales pueden ser pues que el niño dice que tiene amigos imaginarios, empieza a jugar mucho o a creer en las princesas, en los cuentos de hadas, entre otras cosas. La etapa de las operaciones concretas abarca de los 8 a los 12 años. Lo más característico de esta etapa es el desarrollo del niño cuando va utilizando la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas. Por ejemplo, el niño deduce por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es la misma, aunque en el segundo recipiente aparentemente parezca que hay más cantidad. En la etapa de las operaciones formales abarca desde los 12 años hasta la adultez. Esta etapa pues ya abarca lo que es la adolescencia, cuando el niño desarrolla una operación compleja y utiliza el razonamiento, la hipótesis y la deducción. Esto significa que el adolescente ante un problema analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su casualidad o efecto.